Buenas tardes, compañeros de Pensemos. He traído a ustedes esta propuesta que se llama Compostándonos, el ensayo de un compost. Compostándonos fue una iniciativa de blog que creamos, yo creo que hace más de 10 años, cuando desarrollando una serie de experiencias de producción agrícola, llegamos a la conclusión, y desde entonces lo venimos repitiendo, que si usted va a hacer una huerta, no empiece a hacerla antes de haber hecho el compost. O sea, toda huerta comienza con un compost. ¿Y qué es compost? Pues es la producción de abonos. En la antigua historia, en las mitologías, hay una figura que estuve explorando. Sabía que Saturno es el dios de la agricultura y es un dios romano. Pero parece que en unas culturas anteriores ya existía como el dios del estiércol, que se llama Esterculos, y pues no es que suene muy bonito, pero realmente eran culturas que veneraban el estiércol porque habían descubierto que en el estiércol, la mierda, el popó, como lo queramos llamar, estaba el principio de la recuperación de la fertilidad del suelo. Y acá vemos al que llaman el abominable, el horrible, el condenado dios Baal, que era hijo del dios principal en esas culturas en donde fue creado, y a Baal se le podían llevar como parte de las ofrendas estiércoles, una ofrenda de popó. Aquí tenemos en el desierto de Atacama una cultura preincaica. Bueno, aquí tenemos un monumento, una obra del artista chileno Mario Irrazábal. Esta mano es un honor que se le hace, ahora acordándonos, saben que Miguel Ángel nos planteó su obra artística a partir de la mano, al ingenio, pero también a la laboriosidad humana. Y en el caso de esta cultura preincaica, este desierto que dice que es el más árido del mundo, de los desiertos no polares, ellos pudieron desarrollar allí verdaderos oasis, y lo hacían con muchísimo trabajo, porque el primero consistía en llevar agua, y tras largas distancias entonces hacían canales que les permitían llevar el agua hasta allá, pero el otro ingrediente era la fertilidad. Entonces la fertilidad, iban hasta las orillas, a las costas, y recogían lo que se llama el guano, estiércol de las aves marinas. Muy rico, un fertilizante superior, y entonces podían obtener comida. ¿Quiénes son los encargados de hacer el trabajo de convertir el estiércol o demás elementos de materia orgánica en compost, en abono, en un sustrato fértil? Pues está la macrofauna, están desde arriba, los depredadores, todos ellos que aportan también los estiércoles, y dentro de los suelos, aunque estos insectos a nuestros ojos son pequeños, pero son visibles, entonces conforman esa macrofauna. Están principalmente muy destacados los coleópteros, hay otros que son coprófagos, o sea que se alimentan y viven entre el estiércol, pero los coprófagos principales, o que nos interesan mucho de esta macrofauna, son los que llamamos cucarrones. Entonces son los escarabajos o coleópteros. Ellos viven principalmente, la mayoría viven de estiércol. Unos viven solo de estiércol, otros pues han desarrollado otras opciones, pero la mayoría no solo viven, sino que el estiércol de la bolita que conocemos, que le va dando vuelta, allí lo que lleva es primero un vehículo, allí lleva la hembra, el macho se encarga de eso, allí va a poner los huevos, allí se van a desarrollar en las diferentes fases que tienen los insectos, de huevo, larva, pupa, y finalmente se desarrolla el adulto. Entonces acá tenemos en estos coprófagos un ejemplo de cómo funciona el proceso completo. Estos son algunos de esa fabulosa colección de miles y miles que hay en todo el mundo, algunos que se han convertido en emprendimientos también de exportación de estos animales por su belleza. Y aquí tenemos el proceso en el cual se desarrollan, que les comentaba ahorita. Aquí tenemos el huevito, estos huevitos se empiezan a desarrollar, larva, la pupa aquí, y finalmente tenemos ya un coleóptero adulto. Los otros son del filum, anélidos, ya no son insectos, y pues las lombrices, que también hay varias clases. Hoy en el ejercicio que hicimos aquí con Estefanía y con Santiago, tuvimos la oportunidad de ver por lo menos, entre 5 y 10 clases de lombrices que se han desarrollado, que viven y que nos aportan en el compost que tenemos aquí en Tablanca. Unas lombrices muy largas, yo creo que alcanzaban a medir más de 50 centímetros,
unas no tan largas, pero muy gruesas, otras que llamamos nosotros, o mis hijos las llamaban saltarinas cuando estaban pequeños, que son como brillanticas, y tienen una característica, pues los anélidos son los que tienen estos anillitos, dentro de ese filum se reconocen por los anillitos, y entonces, ¿cuál es su características? Una es que son fotofóbicas, no aguantan mucho tiempo expuestas a la luz, entonces por eso viven allá en la profundidad, y se denominan en agricultura los tractores del suelo, también las llaman los intestinos del suelo. Y aquí tenemos ya microorganismos especializados que, como tantas cosas, los ingeniosos japoneses se han encargado de investigar, y entonces estos ya son los microorganismos, estos sí, para verlos necesitamos microscopios, y se han desarrollado dentro de la agricultura como EM, microorganismos eficientes. Ahí tenemos levaduras, ahí tenemos varias clases de microorganismos que se conectan entre ellos para hacer un trabajo simbiótico en la degradación de la materia orgánica y la conversión finalmente de sustrato fértil. Muy interesante, tengo un libro que luego hablaremos de él, pero es muy interesante. Entonces, estas termitas que las vemos como tan mal, son tan despreciables porque se pueden meter en la madera de nuestras casas, pueden armar unas superestructuras y ellas se alimentan de la madera. ¿Por qué? Porque hacen un compost en su estómago. Y no todos los que viven en esta casa de las termitas tienen esa facultad. Unas se especializaron en producir el compost en el estómago, ellas comen, digieren y a veces devuelven, vomitan, regurgitan para alimentar a algunos dentro de su reino. Y en otros casos a otras defecan y entonces allí está la comida. Esos otros quedaron limitados, no tienen sus estómagos, no tienen el compost que ellas tienen, y lo que hay en esos estómagos son de nuevo bacterias, microorganismos, que en esto se cuentan por miles y millones. ¿Qué dos opciones hay en esta descomposición? Pues una es la descomposición aerobia, que se da en las primeras fases de un compost, y es cuando aparecen los microorganismos que pueden vivir a temperaturas entre los 10 y los 40 grados centígrados. De ahí en adelante hasta 80 y puede incluso llegar de pronto a 100. Los anaerobios, que son microorganismos que viven sin oxígeno, generalmente se producen en medio de fermentos. Entonces, ahí están, por ejemplo, las levaduras. Al desarrollarse allí a estas temperaturas, cuando tenemos un compost, los aerobios desaparecen. Cuando los anaerobios hacen su trabajo y terminan de exprimir allí todo el jugo, toda esa cantidad de nutrientes o de elementos que están presentes, entonces se vuelve a enfriar y ya queda la parte, ya está pudriéndose, digámoslo en términos más criollos, y entonces vuelven los organismos que se desarrollan de manera aerobia, vuelven a tener alta demanda de oxígeno hasta que se enfría totalmente, se estabiliza el pH o la acidez, y es cuando ya tenemos un compost maduro listo para aplicarle a nuestras plantas. ¿Qué sucede en este proceso? Pues obtenemos para la agricultura los elementos mayores de la nutrición de cualquier planta, que son el fósforo, el nitrógeno, el potasio, y dependiendo de la calidad de los elementos, del estiércol o de los elementos orgánicos que hayamos traído, pues hay otros elementos, calcio, magnesio, zinc. Cuando terminamos el proceso, si vemos que estos elementos deben ser incorporados, entonces está el caso de la cal dolomítica, extraída de unas minas, que tiene principalmente, o un aporte muy importante, es el del magnesio y el calcio. Y la cal con la posibilidad de que además nos regula el pH, o que la aplicamos, es lo que se llaman enmiendas, que al llegar al suelo reduce la acidez del suelo, el aluminio, estos elementos que producen acidez, bajan, se profundizan, y entonces las raíces no tienen ningún problema para desarrollarse. Nuestros suelos son muy ácidos, luego requieren estas enmiendas. ¿Para qué tipos de compost podríamos tener o clasificar? El compost en montón es el que nosotros estamos haciendo acá, es que organizamos la pila, entonces esta pila le damos un volteo, el volteo tiene el propósito de producir los procesos aerobios, o sea, cuando lo volteamos lo que hacemos es oxigenar. Si lo dejamos allí no pasa nada. Estos procesos se dan de manera más lenta y pueden pasar 6 meses hasta que tengamos un compost. Si trabajamos en ello, lo volteamos, lo oxigenamos, entonces podemos llegar a tener un compost bueno a partir de los 2 meses. Un compost maduro, digamos, muy bueno ya para aplicar, ya totalmente enfriado y tal vez ya un poco más deshidratado, luego lo podemos dejar un poco tiempo al sol,
y entonces vamos a tener el compost en montón. El bokashi japonés es el que aplica esta tecnología del uso de microorganismos, que son especialmente microorganismos anaerobios, que son los que producen fermentos. Vermicompost es el uso de la lombriz, nos aprovechamos de esto que ellas hacen, las criamos, las reproducimos. Aquí tenemos la que más se ha especializado, que es un cruce en Europa en una lombriz, y lo cruzaron, lo llevaron a California, y por eso se llama californiana, con una lombriz italiana. Y entonces obtuvieron una lombriz muy eficiente porque es muy voraz, se reproduce muy rápido y vive bastante. Entonces nos va a trabajar mucho tiempo y nos va a producir, si se trata de emprendimiento, pues mucha rentabilidad. Y en compostador, que puede ser un cajón, que es lo que están aplicando ahora como novedad en los parques, se pone allí el cajón, en el piso pues no tiene nada. Esta es una modalidad nueva y entonces esto se va a descomponer, usted luego retira el cajón y ahí quedó seguramente para sembrar un árbol. Ligado a la tradición antigua de muchas culturas en el mundo entero y en el caso nuestro en América, pues destacados porque ya sabemos de Machu Picchu, bueno, y en muchos otros lugares tal vez menos conocidos o que la cultura invasora destruyó estas demostraciones, pues lo que hay es el terraceo. El terraceo que hace en suelos de pendiente, cuando ya caen los árboles, porque vamos a practicar la agricultura, los suelos quedan desnudos. Al quedar desnudos, pues empiezan todos los procesos erosivos y perdemos nuestros suelos. Cuando hacemos la terraza, permitimos que el agua por escorrentía vaya por estos canales, humedezca de manera equilibrada y además retenemos la materia orgánica, que de otra manera va a ir con el agua abajo. Bueno, esta foto yo la he mostrado, esta imagen la he mostrado varias veces y fue una experiencia que hicimos por varios años. Incluso puedo decir que, digamos que vivía de hacer estos talleres y es ese taller que fue un hit, el que no arriesga un huevo no saca un repollo. La plantulación la hicimos en cáscaras de huevo y entonces luego al apretar el huevito rompemos la cáscara y el calcio y los elementos que están en la cascarita se incorporan allí en el compost ya de la planta, ya en su desarrollo. Aquí tenemos una producción muy cerca, ustedes algunos tuvieron la oportunidad de conocer los productos de Plantare. Esta es una empresa interesante porque emplea mano de obra campesina y pues se vale de mano de obra, que es lo que más se necesita en agricultura, libre de químicos o con un manejo adecuado, ¿sí? para no traernos el veneno en la comida. Y esta es muy fuerte, el que no aguante cierre los ojos, pero voy a pasarla muy rápido. Esto es estiércol y es estiércol vivo. Y entonces para llegar a Víctor Hugo, el famoso Víctor Hugo, en la novela Los Miserables, desarrolla toda la observación, el análisis que sigue vigente, y dice en ese momento: París pierde en sus alcantarillas su mayor riqueza, el detrito humano. Y del detrito humano, al igual que el del cerdo, como comemos de todo, pues es un detrito rico. Si lo llegamos a compostar, y eso se ha hecho también ya en muchas culturas, compostar el estiércol humano, es producir de nuevo el fertilizante para el suelo. O sea, al final no quedaría mal tampoco, aunque suena como rayado, que nos volvemos a comer la mierda. O sea, que si hacemos el proceso, esto ya no sería para escandalizarnos, sino somos conscientes y responsables con lo que expulsamos, lo volvemos a convertir en esto. He traído esta porque la diversidad en los granos que corresponden en los vegetales a las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Pues todas las que toca quitarle la cascarita, porque eso se llama vaina. Las leguminosas, de ahí han salido chistes en muchas ocasiones. A mi señora le dicen leguminosa. ¿Y por qué? Porque echa vaina. Todas las plantas que echan vaina son leguminosas. Acá tenemos una que quise traer, que es el chachafruto, que es una maravilla que tenemos acá en América para los suelos altos. Por encima de los 1200 o de los 1000 metros hacia arriba podemos obtener árboles de chachafruto, y esto es la maravilla. Obtener frutos del chachafruto pues nos permite una diversidad en las preparaciones, pero nos asegura una nutrición proteínica de alta calidad. Y aquí tenemos esto, también traje la flor no solo para mostrarles el árbol, no es un arbustico, no es una enredaderita, es un árbol robusto que puede llegar a ser bastante frondoso, pero que también es muy bonito. Y esta flor naranja, que hay varios de flor naranja,
para recordar que aquí tenemos un problema en la ciudad con especies introducidas, una de ellas que tiene también el colorido naranja y por ser tan bonito, por ornamental lo han traído acá, pero mata a las abejas. Entonces, las decisiones que tomemos en términos ambientales deberían ser más responsables nuestras corporaciones, pero por ahora enterarnos nosotros y seguramente presionar y avanzar para que se siembren las especies adecuadas y que nos compostemos, compañeros.